Yo soy el arquitecto Mariano Farasi, que junto con los arquitectos Iván Kustich y Juan Ignacio Barrionuevo, en sociedad hicimos el concurso a través del cual ganamos, digamos, este proyecto con toda una historia bastante accidentada. Logramos finalmente participar también del seguimiento de la obra. En el 2005 el municipio de Córdoba convocó un concurso nacional de ideas para el área Portal del Abasto y de anteproyecto para el edificio del Consejo Deliberante, que no tenía sede hasta ese momento, iban alquilando distintos lugares. Se abre el concurso, lo ganamos en el 2006, la municipalidad nos convoca para que contribuyamos, digamos, en la dirección del equipo de técnicos municipales que iban a hacer el desarrollo del legajo técnico para licitar la obra. Finales de 2006 se licita, gana finalmente una empresa, hubo 2 licitaciones. La obra comienza en el 2007, esto fue la gestión de Luis Juez. Estaba el presupuesto, como digo, completo, pero la empresa ejecutó un porcentaje muy bajo, en el orden del 20%. Hubo una serie de inconvenientes, de problemas, que terminaron en situaciones judiciales. La obra se para. Hubo varios intentos, tanto en la Intendencia de Giacomino, principalmente, algo a posteriori con la de Mestre, pero en realidad con la idea de hacer el proyecto en otro lado, hasta que gana Yayora con Pacerini, por iniciativa de ambos y mucho esfuerzo de Daniel Pacerini. Nos convoca el 10 de marzo del 2020 para ponernos en comunicación. Habían tomado la decisión de continuar el edificio. Requería un trabajo de remediación estructural, que se llama, por los vicios constructivos que tenía y por haber estado muy expuesto a distintos factores climáticos que habían ocasionado deterioros. Nos convocan a nosotros como los arquitectos que fuimos los autores del proyecto, por un lado, y por otro a un estudio de ingeniería, quien desarrolló el proyecto de ajuste estructural, de remediación estructural que se llama. Eso implicó, digamos, un tiempo largo de trabajo conjunto, llevó todo el 2020 con el inconveniente que, bueno, el 20 de marzo se declara pandemia, eso entorpeció un poco. Trabajamos juntos a finales del 2020, juntos con este proyecto de remediación estructural, la parte específica estructural desarrollada por los ingenieros, pero esa remediación requería de bajar los pesos del edificio, o como había sido ganado y proyectado luego y empezado a construir, tenía su caja superior que era muy pesada, completamente hormigón, piso, paredes, techo. La parte de los concejales eran paredes de ladrillo, también muy pesadas. Entonces el proyecto de remediación estructural requirió, en primer lugar, ver la posibilidad de un cambio tecnológico para lograr que esos pesos disminuyan lo más posible. El proyecto de remediación estructural estuvo a cargo del ingeniero Agustín Fragueiro, él y sus coequiper, digamos. En el trabajo que hicimos, en nuestra revisión del proyecto en función de estos requerimientos de la remediación estructural, básicamente de lo que se trató fue de que la caja superior, donde se ubica la parte de administración, que era completamente de hormigón, se reemplazó por una estructura con toda liviana, metálica, en las losas de steel deck, en la losa del piso, y una cubierta liviana como cubierta superior, y luego toda la envolvente muy liviana de metal y vidrio. La parte de los concejales, que era todo un bloque ladrillero, se reemplazó por un trabajo de paneles livianos, primero superboard, luego revestidos en un revestimiento de aluminio, alucobond, y finalmente lo que era la caja donde funciona la sala de sesiones, propiamente dicha, se alivianó más porque la losa se hizo también con steel deck, y luego el revestimiento se modificó buscando mayor durabilidad y menor mantenimiento por unas placas de GRC, que son las que dan al exterior, que funcionan como una fachada ventilada. Luego está la panelería interior, digamos, que son módulos de madera, de aglomerado de madera, bueno, con la terminación acústica requerida en el interior. Esos fueron básicamente los cambios que nosotros propusimos y que fueron aceptados. Y además de eso hubo una cantidad de otras cuestiones que hubo que agregar. En el subsuelo por lo menos se multiplicó por 1/3 la cantidad de columnas. Hubo que reforzar losas, reforzar la armadura de losa con unas fibras de carbono importadas. Bueno, una cosa bastante singular y bastante costosa, pero que en el cálculo seguía siendo más económico
recuperar el edificio que voltearlo y hacerlo nuevo. La idea principal del proyecto fue producir un edificio que tenga en cuenta el río. Hasta ese momento había una única obra pública que tuvo en cuenta el río, que es el Colegio Manuel Belgrano, cuando todavía el río la ciudad le daba la espalda. Por eso la decisión de elevar medio nivel, el plano cero del edificio, a los efectos de tener un mayor dominio visual de todo este paisaje del río y la ciudad por detrás, por un lado, y por otro, una fachada muy transparente que permite, digamos, esta continuidad dentro del plano cero del espacio interior y el espacio exterior a través de este atrio que también está sobrelevado del nivel de vereda y que tiene esta continuidad en el interior. Es el mismo material que se utilizó afuera, se utilizó adentro, con la diferencia de que el de afuera es antideslizante. Eso fue uno de los ejes. El otro eje tenía que ver justamente con el carácter público del edificio en el marco de esta zona del abasto, con todo lo que podía producirse a nivel de impacto en términos de reactivar la zona. Entonces también hay un pensamiento en ese sentido de, además del vínculo con la ciudad, la idea del gran hall que tiene el edificio, que tiene esa intencionalidad, digamos, la de ser un contenedor de público colectivo, incluso con actividades que pueden abrirse a la comunidad, como es el auditorio, como es el archivo y la biblioteca, o como es el bar, que todos dan a este gran hall. El hall aparece de alguna manera contenido por un lado por lo que es el bloque de los concejales, que da al norte, hacia el oeste el auditorio, el café bar y la sala de comisión en la parte superior, y hacia el este la parte de biblioteca, archivo, servicios públicos, etc. Y hacia el sur, esta transparencia hacia el río y la continuidad en el plano cero. De esa manera queda un hall de una escala muy muy grande, desde el cual se puede acceder a todas estas partes de uso público y de uso colectivo. El gran hall tiene esta singularidad de una escala realmente colectiva, una escala muy grande. Hay mucha gente que hoy viene a visitar el edificio y dice, wow, cuánto espacio, esa fue la intención del proyecto, que hubiese esa espacialidad que produce un plus en la arquitectura, que tiene que ver, justamente con la escala y por supuesto con la materialidad de este gran hall, desde el cual se accede a las distintas funciones. Las funciones, aparte de la cosa pública que se desarrolla en el nivel cero, son básicamente tres paquetes. Un paquete que es el bloque de concejales que se ubica al norte, que es una tira con 27 oficinas, 9 por piso, son 3 niveles, por un lado. Por el otro, la sala de sesiones propiamente dicha, que es esta caja que vuela y que sale hacia el exterior del edificio y que en el interior del hall es como que está flotando, apoyado sobre unas columnas, que es, ese uso de la sala de sesiones que tienen doble acceso, un acceso de público desde el propio hall y un acceso de autoridades desde el bloque de concejales, de la parte del vicintendente, desde el propio subsuelo, etc. Y por último, la placa superior, que es una placa bastante extensa, 70 metros de largo por unos 25 de ancho, que es donde funciona todo el sector administrativo y de gestión política del Consejo, que se conecta, como dije, a través de los distintos núcleos de circulación vertical, que son básicamente 4, que articulan, digamos, tanto el hall con el subsuelo, con el paquete de concejales, de bloques de la oficina de los concejales, y de este modo, se configura la totalidad del edificio. La otra gran idea que rigió de alguna manera la estrategia del proyecto es que el edificio, al ser el lugar de la democracia en Córdoba, simbólicamente expresar, digamos, el lugar del debate político donde se toman las decisiones para la ciudad de Córdoba, en función de eso pensamos que debía el edificio dar cuenta de esa situación, ser un edificio efectivamente para y de la democracia, y eso tiene que ver también con cómo se dispusieron los usos. Todos los usos que mencioné antes tienen visuales al río y a la ciudad, pero a la vez son todos vistos desde el espacio público, o sea, un edificio que en ese sentido tiene una gran transparencia, y el tema de la transparencia dialogaba, digamos, con la cuestión de la democracia, justamente más transparente, más en función de los ciudadanos. Permite, por la ubicación de los usos, justamente el uso público, que es de alguna manera lo que está sucediendo ya hoy. El auditorio es usado para una cantidad de actividades de la comunidad, el propio hall como lugar de exposición. La preocupación es que además de que la cosa funcione como un relojito, como debe ser, con sus diversos accesos en función del público, en función de las autoridades, en función de
del personal, etcétera, etcétera. La otra gran preocupación era la calidad del espacio, que iba a estar dada tanto por la escala, la proporción de los ámbitos, como por la materialidad de los mismos. Entonces, bueno, nos ocupamos, por ejemplo, que las oficinas de cada concejal y sus secretarios sea una oficina cómoda, en este caso está orientada con una visual de la ciudad hacia el norte y la posibilidad del asoleamiento, pero a la vez hacia el sur, a través de este hall tan transparente, grande y transparente, también tienen vista a la ciudad y al propio río. ¿Cómo se logró eso? Estas 9 oficinas por piso, por 3 pisos, se abren a una especie de patios en altura que balconean sobre el hall principal, que a su vez balconean hacia el interior, hacia los otros halls, que son como pequeños lugares de encuentro, de expansión de los propios trabajadores y concejales. Desde esos lugares también hay una vista muy interesante, una escala muy interesante que tiene que ver con ese plus espacial que buscamos. Con la misma lógica, la sala de sesiones, que había sido concebida como una caja de madera, como que uno se metía enteramente como al interior de un instrumento, lo imaginábamos así, está acondicionado acústicamente, térmicamente, de todo punto de vista, y también tiene un ojo que mira la ciudad, a través del cual la ciudad puede mirar lo que sucede en su interior. Y finalmente la planta alta, que es la gente que está trabajando todo el día, digamos. Se trata de un gran piso totalmente integrado, que tiene incluso 4 patios interiores, que son patios de iluminación y ventilación, pero además, por su tratamiento, permiten esta integración visual desde una punta a la otra, y las oficinas son a modo de home office, sectores definidos por el propio equipamiento. La materialidad en general es básicamente el hormigón, la estructura metálica, sobre todo la placa superior, el vidrio, el piso que es de un granito tratado especialmente. O sea, son todos materiales que tienen una durabilidad muy grande y donde el mantenimiento es muy bajo. Esa ha sido la intención. Y el otro material también protagonista es la madera, presente no solo en los interiores de la sala de sesiones y del auditorio, sino en el propio hall, porque reviste lo que son las cajas de sanitarios junto con las escaleras, con los núcleos de circulación vertical, que están revestidas con madera. Le baja un poco esta cosa tan dura, tan institucional, etc. O sea, hablando un poco, la baja, digamos, a esta cosa un poco más doméstica. En esa posibilidad que tuvimos de mirar de nuevo el proyecto y que sostuvimos la estrategia del proyecto tal como era, tuvimos la posibilidad concreta de hacer una actualización entera del edificio, todo lo tecnológico que mencioné, pero que incluía además cambios que se han producido. Por ejemplo, el tema de la incorporación de los colectores solares, que hace que el edificio se autoabastezca de la luz normal, usual, común de todos los días, e incluso produce un resto que lo devuelve a la red de EPEC, por un lado. Por otro, un edificio de accesibilidad universal, otra condición que hace 20 años atrás no estaba planteada. Los sanitarios que tienen un modo de organizarse para poder funcionar, ya sea con diferencia de sexo o sin diferencia de sexo, eso va a depender de cada gestión, de cómo los usuarios se comporten en ese sentido. Permitió también la incorporación del verde, que está en construcción en este momento, pero que de alguna manera fue pensado también en términos de la mejora medioambiental. El edificio, por el enorme subsuelo que tiene para cocheras, servicios, máquinas, etc., genera una impermeabilización del suelo bastante importante. Entonces, el concepto del espacio verde, que antes era más onda plaza, más tipo plaza, etc., se modificó para compensar de algún modo la superficie impermeable de la propia pisada del edificio, y entonces ese verde se trabajó como un bosque con nativas, donde prácticamente no hay solado, hay apenas una senda y unos equipamientos. La paradoja del tiempo transcurrido, que por un lado fue crítico en el sentido que un edificio que se proyectó en 2005-2006, que se empezó a construir en 2007 y se paró y quedó después en ruinas hasta que fue retomado en el 2020 por la gestión de ese momento municipal. Paradoja, ¿por qué? Porque todo eso que de algún modo es crítico, decía, a la vez es una oportunidad de revisar el proyecto, pero sobre todo cómo se construye, cómo se materializa, y además tener en cuenta otra serie de cambios. En estos últimos 20 años ha habido un cambio de época que marca, por un lado, lo sociocultural, pero también lo medioambiental, lo laboral, etc. La incidencia de Internet, el alcance que el Internet tiene en lo doméstico, en lo diario y en lo laboral,
El tema de la pandemia, que no fue menor, que también tuvo un impacto en las relaciones sociales y en las relaciones de trabajo, y los cambios en la tecnología. Los espacios técnicos para el aire acondicionado se achicaron, todo el sistema de iluminación cambió, porque hace 20 años no existía el LED, el sistema eléctrico se amplió, los requerimientos son otros, son nuevos, son distintos, y si bien desde el punto de vista funcional el proyecto no cambió prácticamente nada, sí la concepción, digamos, de los espacios, en el sentido de su integración, en el sentido de este acompañamiento con esos cambios tecnológicos. Las decisiones en cuanto al tipo de climatización, la compensación del verde con la superficie que ocupa el propio edificio, todos estos cambios tienen una incidencia en uno, y esa incidencia tuvo que ver justamente con esta posibilidad de uno mismo volver a pensar lo que había hecho. Por un lado, la conformidad, el bienestar respecto de la estrategia protectoral, de lo espacial, etc. Y por otro lado, el aprendizaje, justamente a partir de los puntos críticos, del paso del tiempo, con todos estos cambios, de la propia situación estructural del edificio, etcétera, que nos puso en contacto con una cantidad de variables y de problemas y de materiales que han tenido, por supuesto, una incidencia tanto en la resolución del edificio como, por supuesto, en nosotros mismos como profesionales, como arquitectos, en nuestra mirada, digamos, contemporánea.